¿Este 2022 es realmente un año para invertir? ¿O es un año para retirarlo todo y mejor quedarnos como espectadores? ¡Vamos con el vídeo! Un país o modelo económico está en riesgo de esta inflación cuando su economía se dice que prácticamente no crece. Esto es lo que ya está pasando en muchos países y economías mundiales. Si a esto le sumamos la inestabilidad financiera por la retirada de estímulos por parte de los bancos centrales para frenar la inflación, la subida de tipos de interés, el gran riesgo de liquidación por el alto porcentaje de posiciones apalancadas en el mercado. Estos son solo algunos de los problemas que debemos afrontar este 2022. Y el hecho de que los principales índices bursátiles más importantes a nivel mundial estén haciendo máximos no nos está dejando ver lo que realmente está pasando debajo de la superficie. Vamos a repasar un poco los índices más importantes. Aquí tenemos el oro, el cual desde diciembre está empezando a tener una tendencia más alcista. Se ha dicho siempre que es uno de los valores refugios por excelencia. El índice del S&P 500, máximos históricos, parece a perder algunos soportes importantes, puede ser una arma. El Nasdaq también viene de hacer máximos históricos, está empezando a perder también soportes importantes, podría ser otro tipo de alarma. El Dow Jones Industriales también viene de hacer máximos históricos, también está perdiendo una zona importante. El índice del VIX, que mide la volatilidad, siempre se dice que cuando está por encima de 20 está empezando a marcar movimientos más volátiles, más abruptos del mercado. Está en 22, quién sabe si puede llegar a zonas de volatilidad de inicios de mes. Y para finalizar, Bitcoin, que a diferencia de todos los otros no viene a estar en máximos históricos recientes, sino que estará en una tendencia bajista un tiempo largo. Nada, hemos hecho un repaso muy superficial de los índices, más que nada para ponerse en contexto de dónde estamos, en máximos históricos. ¿Quién diría que está la bolsa mal? Que está la economía mal. Venimos a hacer máximos históricos, muchas empresas, índices, bonos están rompiendo récords, acumulando más capital. Hace poco anunciaron que Apple ha superado los 3 trillones. Bueno, es un constante de ver, en principio, buenos números económicos. Bueno, este 2022 es muy probable que sea un año muy complicado, porque veamos grandes desplomes en los mercados bursátiles. Y después de visto lo visto, estamos en máximos. El problema está que lo que marcará si veremos un estallido de burbujas similar a lo que pasó en 2001 o en el 2008 va a depender de cómo actúen los bancos centrales. Y aquí es donde viene el problema. El problema en sí es el sistema, es el modelo económico. Porque puedo entender que los bancos centrales necesiten endeudarse para salir de una situación de estancamiento o un frenazo económico en una época como la del COVID. Pero si nos fijamos, ya antes de que aparecieran las consecuencias del COVID, en el año 19-20, la tendencia es cada vez a endeudarse más. Y en teoría, eso eran años de bonanza. Y ya los ritmos de endeudamiento no paraban y no paraban de subir. Con lo que es un fallo endémico del sistema. Es un sistema que tiende a endeudarse, pase lo que pase, vaya bien o vaya mal. El problema está aquí, que en momentos donde el sistema iba bien, la economía iba bien, en lugar de sanear, se siguió imprimiendo y se siguió aumentando la deuda. Claro, debido a estas cosas es cuando aparece el endeudamiento crónico. Si nos fijamos como un endeudamiento crónico ha funcionado en un país como Japón, ha sido un desastre. No pinta bien la cosa. La cuestión es que esta deuda no es solo a nivel de gobiernos, es igual de mal a nivel empresarial, negocios y a nivel familiar. Todos los sectores de la economía se han ido endeudando cada vez más y más y más. Normalmente en épocas de crisis como las .com o la crisis del 2008, la crisis del 2011, la del 2001 como hemos comentado, se produce un saneamiento. O sea, es una crisis que permite eliminar excesos previos de la economía. Se dejan caer empresas que no son sólidas, se aumenta el paro, etc. Forma parte del ciclo económico. Nacen nuevos proyectos y mueren los que están obsoletos o no funcionan. El problema del 2020 es que cuando debería haberse producido ese saneamiento, dejar caer aquellas empresas, bancos, países, etc. que lo hicieran mal, lo que pasó es que se imprimió tal cantidad de dinero, se bajaron los tipos de interés a cifras negativas y se dejó sobreendeudar tanto a empresas y a estados que esa cifra se ha multiplicado por mucho respecto a otras crisis. Directamente se ha regalado dinero sin ningún tipo de filtro. En teoría, un modelo económico con tipos de interés bajo y un endeudamiento creciente es un modelo viable. Hasta que aparece la inflación. Ese es el problema. Por cierto, por aquí abajo os dejo las redes sociales, darle al like y suscribiros y darle a la campanita si no os queréis perder las últimas novedades que voy anunciando. Y así poder aprovechar bien todas estas oportunidades que voy trayendo al canal. La inflación. Esa gran desconocida o muy conocida por países y gente que vive en Sudamérica. Ellos sí que lo tendrán al día. La inflación es la pérdida de capacidad adquisitiva de una forma creciente, porque cada vez hay más dinero en circulación y este se va devaluando de forma más exagerada. Aquí os muestro un gráfico que mide la cantidad de dinero que se ha imprimido. Pensar que el 25% de los dólares en circulación en todo el mundo se han imprimido en el último año y medio. A partir de aquí. Esta subida es solo en un año y medio.
Con lo cual os podéis hacer una idea de la de dinero que se ha llegado a imprimir en tan poco periodo de tiempo. Esto se ve de una forma exagerada en países como Venezuela. Esta foto que os enseño aquí es simplemente un ejemplo. Esto es Venezuela. Pues esto es para que veáis la forma exagerada de que en un país como es Venezuela hay calles llenas de billetes tirados por el suelo. Sin valor ninguno, la gente no lo quiere. De la inflación exagerada y brutal que vive ese país. O por ejemplo, a los alemanes también lo pueden recordar. Alemania de los años 20, donde para calentarse en invierno usaban como combustible los propios billetes, ya que estos eran más baratos que comprar la leña, y esto era debido a una inflación desmesurada. Y el problema aquí es que cuando aparece la inflación, aparecen los problemas. Y esta es una situación actual que ya empieza a ser preocupante. Una herramienta que se ha usado en épocas anteriores para frenar la inflación es subir los tipos de interés. Pero el problema es que los bancos centrales son conscientes que subir los tipos de interés ahora mismo hace que colapse el modelo económico actual, ya que para una situación como la actual, históricamente tendríamos unos tipos de interés del 8 o del 9% para frenar la inflación que estamos viviendo. Con lo cual, ahora esto mismo es inviable. Por eso, en las charlas que dan, por ejemplo, Powell, la dio la semana pasada, no reconocen oficialmente que hay inflación, porque si lo hicieran oficialmente, deberían asumir que tienen que subir los tipos a esos niveles. Dicen que es transitoria, por eso los van a subir para frenarla, pero comentan la frase de transitoria como para no darle tanta importancia y darse la licencia de subirlo a su ritmo para regular precisamente que no quiebre el sistema. Pero esta inflación creciente y nivel de endeudamiento no se puede sostener. A medida que los bancos centrales comienzan a subir el coste del dinero, esto va a desatar una nueva crisis de confianza, tanto sobre el ciclo económico como la población. De hecho, ya están empezando con el avance de las medidas de tipos de interés, como anunció la Fed la semana pasada. Esto ocasionará una pérdida de confianza por inversores y esto se verá reflejado en fuertes correcciones en las acciones de riesgo y acciones bursátiles, como ya quizás estamos empezando a ver. Y toda aquella suma de endeudamiento masivo, tipos de interés negativo, euforia entre los inversores, apalancamiento histórico, el deterioro económico sufrido a la creciente inflación, la retirada de estímulos por parte de los bancos centrales, todo esto es lo que va a provocar este 2022 unas fuertes correcciones en los mercados bursátiles. Aquí en este gráfico podemos ver la capitalización de acciones con ratio precio-venta. Esto quiere decir que nunca antes se había pagado tan caro una acción respecto a su valor real de empresa. Esto demuestra que hay y ha habido una euforia descontrolada y se pagan precios desorbitados por cualquier cosa que cotiza en el mercado. También esto, hay que decir, se ha visto beneficiado por el fácil acceso a crédito, a dinero, la impresión de dinero exagerada, tantos motivos que han hecho que se esté comprando cosas que no lo valen. Y todo esto, cuando se corte el grifo, tenderá a volver a los niveles que le correspondería. Y al igual que estoy hablando de valores de cotizaciones de empresa, esto mismo también pasará a las criptomonedas. Y esto provocará un aumento muy alto de la volatilidad. Ese es un problema que tenemos este 2022. Y esta situación transitoria de ajuste de la economía normalmente durará entre 1 y 2 años, de tendencia que ha sido generalmente bajista, y todo esto siempre teniendo en cuenta que la evolución de la inflación, que es la que marcará que podamos volver a ver reducción de tipos, vuelta de grandes capitales al sector financiero y mejora en la economía de los hogares, si las condiciones lo permiten, es la que marcará cuándo tiempo podemos volver a ver esto. Si estas condiciones se dan, es cuando se podrá volver a reducir las medidas para frenar la inflación y estas volverán a dar aire y ayudar a los mercados financieros. Pero este 2022 se prevé un año muy complicado. Grandes correcciones. Se calcula entre un 20 y un 25% mínimo en los mercados tradicionales. Altas volatilidades. Y todo esto sin tener en cuenta las implicaciones que pueda tener posibles conflictos entre países como el que estamos viviendo ahora entre Rusia, Europa y Estados Unidos, con el tema que está sucediendo en Ucrania. Todos estos eventos, sí o sí, afectarán al mercado cripto. No quiere decir que no tengamos grandes subidas, pero sí que apostaría, y de hecho mi estrategia se verá afectada por ello, en gestiones más agresivas en toma de beneficio. Para este 2022 descarto buscar objetivos de movimientos de por 10, por 20 o mucho más locos, que no quiere decir que no se produzcan, pero en mis tipos de inversiones los descarto, porque me centraré más en pequeños movimientos e ir gestionando agresivamente las posiciones. Asegurar de una forma mucho más agresiva los beneficios, ya que nos veremos envueltos en situaciones de mucha más volatilidad e inestabilidad, y ahí estará el peligro. Entrar en acciones, en cotizaciones o en monedas de criptos, en proyectos en el cual lleves un beneficio de un 200-300%, que es un por 2, un por 3, un ejemplo, y fácilmente te puedes volver al punto de entrada y después volver a subir, y estas oscilaciones, este 2022 creo que serán muy salvajes. El mercado de la bolsa tradicional pide a gritos una corrección.
Y habrá que ver cómo afecta esto al sector cripto. Con estos niveles de inflación, a la gente le quema el dinero en las manos, porque tiene la sensación de que tener el dinero parado en la cuenta se devalúa por segundos. Pero ojo con esto, porque es mejor perder un 7% anual debido a la inflación que no sufrir un retroceso del 30% de un activo donde estás invertido y tiene tal volatilidad que estás perdiendo hasta la camisa. Por eso ahora más que nunca hay que ser muy selectivo donde invertir y vigilar con los periodos de tiempo en una inversión. Vigilar con el hold a muerte, porque es mejor irse moviendo, ir pivotando, que no aferrarse a un activo por sus fundamentales y comerse una bajada del 80% de su valor en un momento puntual de mercado. Es perfectamente viable salirse de un activo, por muy buenos fundamentales que tenga, y entrar en mejor situación de mercado o en posibles suelos, que no mantenerse dentro pase lo que pase y perder capital y coste de oportunidad de tener el dinero bloqueado ahí y encima en pérdidas. En las inversiones de este 2022, toda esta grave situación económica en la que estamos, y sufriremos, es una clara señal para bajarse del carro, acumular liquidez y prepararse para grandes oportunidades a precios muy bajos. Pero el problema es que actualmente no hay alternativas claras para no tener dinero parado. Los bonos del tesoro están negativos, un mercado bursátil caliente y caro, etc. El típico movimiento bursátil de los inversores, cuando pasaban estos escenarios, se iban a productos, como el que dice de valor refugio, de rentas fijas. Pero esos productos ahora no están dando lo que daban en otras épocas. Y ahí está el problema que estamos teniendo este año. Habrá que valorar alternativas a renta fija, en un entorno de baja rentabilidad. Y ese es un problema. Por ejemplo, como son los bonos del tesoro, como por ejemplo el bono alemán, que está en una tasa negativa, cuando había sido un bono de mucha confianza y seguridad por parte de los inversores y donde siempre se iba mucha gente a refugiar. Pues ahora está en una tasa negativa, no está dando nada. O también te puedes ir a un fondo de cobertura externo, al mundo de las cripto. Claro, al existir menos liquidez por el efecto del tapering, que es la retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal, y debido a un aumento de volatilidad del sector, todo esto se ve mermado. Habrá quizás empezar a investigar y a centrarse en inversiones en bolsa más exóticas, como pueden ser la bolsa brasileña, o algunos sectores asiáticos, como el mercado chino, que podría ser una gran inversión refugio. O áreas interesantes que veo yo para este 2022, pues avances en el transporte, el bienestar, la salud digital y, como no, todo lo relacionado con blockchain y criptomonedas. El cambio de medidas y la flexibilización monetaria de los bancos centrales mundiales provocará un periodo largo de inflación. El sector de las criptos puede funcionar como un sistema de cobertura contra la inflación. Pero eso sí, hay que ir con cuidado, porque estamos sujetos a mayor riesgo y altas volatilidades. Dentro del sector cripto, veo interesantes analizar inversiones, por ejemplo, en el ecosistema de Ethereum. Podemos focalizar en soluciones de segunda capa, como Optimistic Rollups, Optimism, Arbitrum, los ZK Rollups, ZK Skin, hay muchos. También, por ejemplo, un sector donde yo meteré mucho la lupa es en el sector DeFi, pero en otras redes, no en Ethereum. Por ejemplo, redes como Phantom, como Cosmos, como Rose, como One, Harmony, y en la que será la principal red de 2022, Polkadot. Todo lo que envuelve a Polkadot este 2022 puede ser muy buenas oportunidades de compra. Y por último, dentro del sector criptos, las inversiones en NFT y especulación agresiva en el sector de los juegos Play to Earn. Aquí mucho cuidado, porcentajes pequeños, pero aquí también tendrá su nicho, su momento, donde se podrá aprovechar grandes oportunidades. En mi caso voy a explicar lo que yo voy a hacer. En mi caso lo que estoy haciendo es reduciendo, ya llevo más de un mes, desde diciembre, que estoy reduciendo paulatinamente la exposición que tengo y el riesgo a productos de largo plazo. Y estoy pasando mucho más a stablecoin. Estoy siendo mucho más selectivo donde invierto, trabajando y analizando bien los productos, como por ejemplo es el caso de las DeFi, donde se les puede ir sacando el rendimiento pasivo, vigilar con la exposición y los protocolos donde estáis invertidos. Pero claramente cada vez estoy con un porcentaje mayor de mi cartera en líquido, porque me estoy esperando una buena bajada tanto de BTC a 36-39K como en global en el mercado tradicional. Y entonces no me gustaría ver esas caídas si no tener liquidez. Y ya os digo que en mi caso tengo más de la mitad de la cartera ahora mismo en stablecoin. Aquí arriba, de hecho, os dejo un vídeo por si os puede interesar y servir de ayuda, donde ya os comento unos cuantos proyectos que veo interesantes para este 2022 y que creo que puede darnos buenas alegrías. Y ya no os doy más la turra. Nos vemos en otro vídeo. ¡Saludos!